Imagínate por un momento que yo te digo, bien, ahora es este momento. Luego, dentro de unos cuantos minutos, te habrás dado cuenta cuántas cosas has aprendido, cuántas cosas nuevas sabes, y no solo que las sepas, sino que las sabes de verdad, porque como están asociadas con elementos que habitualmente no están asociados, García Márquez, con la hipnosis, con la ciencia psicológica de la memoria, las matemáticas, etc., pues te darás cuenta que todo esto simplemente descansarás, te relajarás y verás cómo toda esta información, digamos que se aposenta como el azúcar en el fondo de la taza cuando revuelves con la cucharilla luego de servirte el café. Reposará y se sedimentará esta información allí. Te harás un gran favor porque sabrás sobre el arte de narrar a unos niveles que no puedes imaginarte. Y esto pasará, y pasará en unos minutos. Esto que acabo de hacer es lo que hace todo novelista cuando escribe. Hace una apuesta, hace lo que se suele llamar, sobre todo en ciencias sociales y en ciencia política, una profecía autocumplida. Alguien prevé una cosa, está seguro de que esa cosa o ese elemento, ese suceso se va a producir, y bueno, lo cree con tal grado de convicción que ese suceso pues acaba convirtiéndose en una realidad, acaba produciéndose en la realidad. Bien, esto es una profecía autocumplida. Y esa apuesta por la profecía autocumplida es la que hace toda obra a la hora de arrancar, de comenzar. Bien, te decía que al comienzo de la obra de 100 años de soledad de García Márquez hay muchas apuestas implícitas, nada más que en la primera frase, ya no digamos en las siguientes que siguen, y en todas las maravillosas frases, magníficas frases que hay a lo largo de todo el libro, que realmente, yo te lo recuerdo, sorprendieron al mundo entero y siguen sorprendiéndolo cada vez que un nuevo lector vuelve a leer esa obra. Te recomiendo leer un libro que se llama El telón, de Milán Kundera, donde Milán Kundera hace grandes análisis sobre grandes obras de la novelística universal y dedica unas palabras magníficas. No quisiera citarlas ahora porque no quisiera ser inexacto, y realmente como son tan estupendas, quisiera que las leyeras personalmente, que fueras a ese libro y las leyeras, porque Milán Kundera tiene unas capacidades de análisis para leer libros de otros autores que son realmente fuera de serie, es una potencia magnífica analizando lo que es lo más interesante de las obras de otros autores. Y sobre García Márquez tiene palabras muy hermosas, sobre todo cuando explica la enorme sorpresa que él conoció personalmente a García Márquez, la enorme sorpresa que significó para él conocer a García Márquez, a Julio Cortázar y a Carlos Fuentes en un congreso en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, y leer la primera versión en checo de la traducción de 100 años de soledad y darse cuenta que García Márquez había creado una obra en la cual cada frase estaba, vuelvo a decir, no quiero citar de manera inexacta, pero dice algo así como que cada frase está impregnada de poesía y que contraviene a todas las normativas indicadas por los surrealistas, que eran declarados enemigos de la novela, la declaraban a la novela como lo antipoético, una cosa que no podía ir para nada casada con el surrealismo o con cualquier elemento poético, porque eran antagonistas, elementos antagonistas del arte de la novela con el arte de la poesía. Y Milán Kundera llega a decir en ese ensayo que la novela de García Márquez contraviene esta norma, la rompe. Es decir, la novela de García Márquez tiene magníficas sorpresas en cada frase o en casi cada frase de toda esa obra que rompió, como dije antes en el vídeo anterior, tantos y tantos esquemas, y que aventuró a la novela y a la historia de la novela por senderos y por zonas que no había explorado aún, y de maneras, bueno, magníficas, maneras herederas de Juan Rulfo y sus cuentos del Llano en Llamas y su gran novela Pedro Páramo, en donde un niño va a Comala en busca de su padre, como tantos otros, como Joel Knox en Otras voces, otros ámbitos de Truman Capote, van en busca del padre.
Sin embargo, también le debe mucho Cien años de soledad a Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, y le debe mucho a la obra de Arturo Uslar Pietri, un autor quizás no tan conocido o no tan popular, pero que dominó un idioma español o castellano magnífico y condujo el idioma a unos niveles exuberantes, que cuando uno lo lee piensa, ¿se puede escribir mejor? ¿Se puede brillar tan alto? Eso hizo el venezolano Arturo Uslar Pietri, lo mismo que Rómulo Gallegos en Doña Bárbara. De ahí, de esa tradición en parte caribeña y sureña del sur de Estados Unidos, también viene García Márquez. También a veces tiene emparentamientos extraños García Márquez. Él declara mucho su emparentamiento con Hemingway, pero también uno, por ejemplo, lee El gato pardo, que también es una historia de una familia que dura 100 años, y en la construcción de las frases largas, con frases justapuestas que sirven a los sentidos del espectador un decorado y una explicación descriptiva de los sucesos, que a veces se parece mucho, y que después se desarrolla más todavía en El amor de los tiempos del cólera. Por cierto, una obra que García Márquez siempre dice, o ha dicho en algún momento, esta es mi gran obra. Él considera que es mejor, digamos, no creo que se pueda aplicar la palabra mejor, pero él considera que esa es su gran obra que, por cierto, recuerdo cuando salió con mi chica de aquella época, la leímos en voz alta, y esto es una hazaña porque es larguísima para ser leída en voz alta, pero vale la pena, lo mismo que vale la pena, cosa que no haré, leer 100 años de soledad en voz alta, porque se adquieren otras resonancias, se descubren otros elementos que quizás en la lectura silenciosa para uno mismo no pueden ser descubiertos. Bien, decía que cuando alguien quiere realmente inducir un sueño hipnótico, un sueño del cual no despierte la persona y se sumerja en ese mundo de fantasía que le va a hacer vivir emociones, que le va a hacer aceptar ideas, bajo la forma de imágenes poéticas y de escenas, no debe fallar, debe ser muy preciso, debe calibrarlo muy bien todo y debe hacer una apuesta. Y García Márquez siempre fue muy ambicioso y siempre dijo que él hacía una apuesta grande, él hizo una apuesta grande por sí mismo. Si leen su biografía verán que escrita por Brennan, creo que se llama, sí, Gerald Brennan creo que es, si me equivoco ya lo arreglaré, lo corregiré. Apostó muchísimo por él y tuvo la suerte de tener una compañera que también apostó por él y que creyó en él, y que se sacrificaron mutuamente a la hora de escribir 100 años de soledad, que pasaron unos momentos terribles realmente a nivel económico para poder acabar esa obra, que la acabó, si no me equivoco, creo que en 9 meses o en un año, y que luego no tenía dinero para enviarla por correo a la editorial en Argentina y tuvo que enviar solo la mitad. Bien, pues esa frase inicial de García Márquez es paradigmática en términos hipnóticos y en términos de sueño inducido. Y voy a explicar por qué. Y veréis en funcionamiento todo esto que he dicho antes, del axioma de la imaginación y de la parcelación de la atención en diferentes elementos, la división de la atención para que la idea, bajo forma de imagen o de escena, entre mejor en la conciencia del lector. Él dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, y uno se pregunta, ¿muchos años después de qué? Y esta es la primera elipsis, no solo temporal, y la primera gran duda que mete dentro de tu cabeza cuando tú estás leyendo esta obra, porque no te olvides que el primer elemento, que ahora lo voy a mencionar, que será inolvidable, quedará grabado, que se llama creación de expectativas, está inserto en las frases que de alguna manera son preguntas y que tu cerebro, aunque tú no quieras, está intentando resolver. Y en esto se basa la inducción de ese sueño, que es leer novelas, leer cuentos o ver películas. El planteamiento permanente dentro de ti
de un nivel de preguntas acerca de por qué suceden ciertas cosas, de dónde proceden ciertas cosas, u otras preguntas referidas al nivel ontológico de los personajes, al nivel de los hechos que le acontecen a los personajes. Más otras preguntas también que van emergiendo del corazón de los hechos, que son preguntas acerca del sentido de esta obra, del sentido de esta obra en un contexto, del sentido de esta obra en el contexto de tu vida, el sentido de esta obra en el contexto de tu vida y el sentido que adquiere en ti, el sentido que adquiere en ti y el sentido que adquiere en ti en el contexto de tu vida, etcétera. Preguntas que escapan ya a la obra y que son existenciales y que trascienden a la obra y van más allá y que dan la medida exacta de la magnitud, de la magnificencia y de la importancia de la obra, la capacidad de plantear nuevas preguntas externas a la obra que de alguna manera la modifican también y hacen que cuando sucesivas personas o sucesivas generaciones vuelvan a esa obra, le hagan a la obra preguntas diferentes. Y por eso las grandes obras son inagotables, porque están preñadas de futuro, como decía el poeta, porque están preñadas de preguntas. Ahora continuamos.